Palestina, siglo XXI. El pueblo nativo semita cananeo, levantino de la Gran Siria, el pueblo árabe palestino, tiene el derecho de liberarse del anacronismo eurocéntrico colonial fraudulentamente llamado Israel. Y Allah, y desde aquí, desde esta parte de la bolita terráquea, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a nuestro canal Palestina, 11.000 años de historia, nuestro nuevo canal que sigue teniendo el mismo nombre. Digo el nuevo canal porque el canal inicial fue hackeado por estos sionistas criminales. Pero bien, estamos aquí, bienvenidos a nuestro canal Palestina, 11.000 años de historia. A la Palestina solidaria, a esa Palestina del mundo, esa Palestina mundana, la más humana, ya que se encuentra indignada, en luto, en una pena y una tristeza profunda al ver el genocidio que se está cometiendo contra otro pueblo, contra la humanidad. Y vemos cómo Palestina ha convertido al mundo hoy en una aldea, a esa Palestina populaza de muchedumbre que hoy se ha convertido en una aldea. Esto me hace acordar un poco a ese intelectual de esa academia, a esa intelectualidad de delincuente como Samuel Huntington, que hablaba del choque de civilizaciones. Y hoy vemos ese encuentro y ese abrazo y esa dolencia mutua en el mundo, ese abrazo de las civilizaciones. Igualmente nos encontramos desde el éxodo palestino, somos parte del tejido del pueblo nativo semita palestino, y como éxodo somos el otro pulmón de Palestina, y como pulmón nos encontramos oxigenando a nuestro otro pulmón que se encuentra allá dentro en Palestina, luchando hoy en el siglo XXI contra un anacronismo eurocéntrico colonial fraudulentamente llamado Israel. El 14 de mayo de 1948 se hizo oficial la declaración de la creación del Estado de Israel. Al mundo le hablaron de la grandeza de ese Israel, mas al mundo no le hablaron de la bajeza de esa grandeza. Es decir, la falsificación de la historia, es decir, la limpieza étnica, el genocidio y toda esa concepción supremacista, racista, negacionista contra el pueblo originario, en este caso el pueblo nativo, en este caso el pueblo nativo semita, cananeo, levantino de la Gran Siria, el pueblo árabe palestino. Eso, ¿qué es la lucha del pueblo palestino? ¿Qué es la causa palestina? Es la causa que hoy en el siglo XXI un pueblo originario, un pueblo nativo se encuentra luchando contra un atraso, contra el salvajismo y la barbarie del colonialismo. Hoy en el siglo XXI, mira qué hora es, estamos en el 2026 y todavía la humanidad se encuentra atrapada en el atraso, en la atrofia, en el salvajismo del colonialismo. Mira qué hora es, mira la hora que es y estamos en el 2026. No antes de Cristo, sino después de Cristo, después del palestino. Sí, porque Jesús fue palestino. Porque al pueblo palestino no solamente le han tomado su tierra, sino que también le han tomado una parte de su historia. Y es un pueblo que rehúsa desaparecer, es un pueblo que no solamente pretenden expulsarlo de su tierra, sino también pretenden expulsarlo de la historia. No solamente le han tomado su tierra, su suelo patrio, sino que también le han tomado una parte de su historia. Y es la lucha, insistimos, de un pueblo nativo que hoy se encuentra luchando contra un colonialismo eurocéntrico, porque es un conflicto que nace en Europa, eurocéntrico colonial, fraudulentamente llamado Israel. Y decimos fraudulentamente llamado Israel porque es un Israel que no guarda ningún vínculo con el Israel de la Biblia, o el Israel de la historia, o el Israel de la historiografía, o el Israel de la mitología, de la leyenda, de la fábula. Todo, si es mitología o fábula o historia, pertenece al simiente del pueblo nativo, que es el pueblo nativo palestino. No pertenece a estos indoeuropeos que, conversos a la religión judía,
se disfrazan posteriormente de pueblo judío, de hebreos, de semitas, para justificar, para ocultar, para maquillar toda una obscenidad de colonial hoy en el siglo XXI, tramposamente llamado Israel. Insistimos en esto porque lamentablemente, desgraciadamente, se ha querido ver que ese Israel es el Israel, o que el Israel moderno, que es una mala frase, es una frase errática. Si vamos a hablar del Israel moderno, no es más que un colonialismo, no existe el Israel moderno, es un colonialismo. Un colonialismo que se impuso sobre las bases, insistimos, de la falsificación de la historia. Yo creo que hoy en el contexto actual, hoy más que nunca, frente a esta obscenidad y esta cosa tan perversa, esta degradación humana de ver una sociedad, porque no es una élite solamente del régimen colonial de Israel que es fascista, sino que toda una sociedad en gran parte, más del 84% se celebra, apoya y se vanagloria y glorifica ese genocidio y lo considera necesario y urgente, y que muchos dicen que han tardado mucho para ello, porque se trata, es que es importante el asesinato de bebés, de niños, para interrumpir la continuidad de este pueblo, porque el objetivo es el exterminio del pueblo originario, el pueblo semita, el pueblo palestino. Entonces, esto en grandes líneas. Hoy en nuestro canal Palestina, 11.000 años de historia, yo una vez más, mi mensaje, mi reflexión es que, si bien, por ejemplo, en el caso de nuestra América Latina, como estamos viendo, el oscurantismo que está avanzando, esa derecha nazi, fascista que se encuentra avanzando, tanto en Colombia, cosas extrañas están pasando en Venezuela, lamentablemente, Argentina, Ecuador, Perú, Bolivia, nos viene una noche oscura, larga, de terror, de horror, nefasto, funesto, ruin, pero hoy más que nunca es cuando más fuerza debemos tener, porque es un desafío, es un reto y es un parto doloroso, y hoy más que nunca no hay tiempo, cuidado, para la depresión. Eso es un concepto también, la depresión. A veces, perdonen, pero a veces es algo medio pequeño burguesa. Olvidémonos de la depresión. Es el momento de reafirmarnos y reposicionarnos y de rebuscarnos y de ir hacia nuestro propio yo y hasta nuestro interior sabio, ese fuego sabio que debemos tener de la lucha y de más firmeza, de más determinación en contra de este fascismo, del fascismo sionista, colonial, expansionista, que también que está amenazando a nuestra América Latina. Yo creo que también es el momento de abordar un tema que, más que tabú, es un tema de mucho miedo. Y más allá de de ser solidarios con la causa palestina, con el pueblo palestino, de manera que es de manera honesta, que es de manera sincera, pero tiene como unas limitaciones. Yo quisiera que esas limitaciones debemos romper, con esas limitaciones, con esas barreras, con esos miedos. El miedo es un infiel que uno lleva por dentro. Mira, estaba pensando en la moraleja esta de esa fábula árabe de Sufi, de la peste, ¿no? La moraleja era que la peste, y un campesino ve a la peste y le dice: peste, ¿para dónde vas tan rápido, caminando deprisa? ¿Para dónde vas? Y la peste le dice: voy a Bagdad y allí voy a matar a 5.000 personas, ¿no? Y el campesino, él después se entera de que la peste no mató a 5.000, sino que mató a 10.000. Posteriormente, el campesino, el labrador, encontró a la peste, y muy furioso, muy triste, indignado, el labrador le dice: peste, me mentiste, me dijiste que ibas a matar a 5.000 personas y mataste a 10.000. Y la peste le respondió: yo maté a 5.000 y el otro resto de 5.000 los mató el miedo. Cuidado con el miedo, no tengamos miedo.
Sí es verdad que esto no es fácil, pero es el momento de reafirmarnos, de realmente parir esa valentía y ser mucho más honestos y sinceros ante este horror, porque el sionismo sí es un movimiento, es el movimiento fascista más terrorífico de nuestro tiempo, y la humanidad se encuentra transitando un horror de una profunda inhumanidad, de una profunda infrahumanidad. Nuestra causa mundial hoy es la lucha contra el sionismo. ¿Qué quiero también decir con esto? Tenemos que hablar en términos del fin de la existencia de ese régimen colonial fraudulentamente llamado Israel. No nos caigamos más a mentiras, porque yo siento que existe aún mucho miedo, y quiero hablarlo desde el respeto, quiero hablarlo desde la humildad, quiero hablarlo desde la responsabilidad. O sea, decir, sí, yo apoyo al pueblo palestino, sí reconozco el sufrimiento del pueblo palestino, pero Israel tiene derecho a existir. Yo creo que allí hay una gran irresponsabilidad que retumba en lo criminal, porque le estamos dando tiempo, oxigenando al fascismo sionista, colonial, expansionista, de avanzar, y seremos nosotras y nosotros los culpables de este hecho. Debemos abordarlo desde la raíz y desde el tronco, y no quedarnos en los ramales, y desde una manera muy estética, ¿no? Y hablar en términos del fin de la existencia del régimen colonial de Israel, porque no va a haber un mundo árabe, un mundo árabo-persa libre, soberano y democrático mientras esté incrustado ese enclave occidental, fascista occidental, en el Mashrek, el mal llamado Medio Oriente. El Medio Oriente no es un nombre, Estados Unidos no es un nombre, pero eso es otro tema, es el Mashrek. Y yo creo que debemos asumir esa dolorosa pero profunda y necesaria y urgente, y verdadera y sincera y honesta, qué es lo que queremos, cuál es nuestra misión y visión y objetivo. Tiene que ser el fin de la existencia de ese enclave occidental que se llama, tramposamente, que se llama Israel, que no guarda ningún vínculo con el Israel semítico, porque no son semitas. El hecho de que estos europeos sean conversos a la religión judía, que es la religión la que viene, esa doctrina que es una herencia de mis ancestros semíticos. Entonces eso no hace de un judío semita. O sea, y lo digo, ustedes israelíes, ustedes podrán ser de la confesión religiosa judía, o son israelíes, pero no son israelitas. La israelita soy yo, porque soy yo la semita, ¿ok? Y eso hay que discernirlo. Y para discernirlo hay que salir de esa trampa de la cosa abstracta, de la cosa nebulosa, complicada, milenaria, religiosa, eh, del éter, de siempre verlo como una cosa abstracta. No, por eso la reiteración hasta el hartazgo de decir que esto es un conflicto de un pueblo nativo contra una fuerza colonial eurocéntrica que viene de un movimiento. Es un colonialismo que no viene de un pueblo, sino de un movimiento que se disfraza de pueblo. En este caso se disfraza de pueblo semita, cuando los orígenes de estos europeos conversos a la religión judía, sus raíces, valga la redundancia, son indoeuropeas, caucásicos, eslavos, escandinavos, sajones, galos, y no semíticas. Hay que desmantelar y toda esta falsificación de la historia, toda esta delincuencia académica, intelectual, religiosa, de querer ver que ellos son el ancestro, el antiguo Israel, cuando esto no es más que la falsificación de la historia. Ustedes podrán ser confesantes de la religión judía, pero eso no los convierte en ningún pueblo. Si quieren buscar el pueblo judío de Judea, vayan a buscarlo en los genes. Vamos a hacernos los exámenes de hace 3000 años, de ADN.
Y aquí está, aquí se encuentra, es en los genes de en los genes, perdón, de los semitas y no de ustedes indoeuropeos. Entonces, ese tema no se quiere abordar, ese tema no se quiere abordar también el tema de hablar en términos del fin de la existencia de esa entidad colonial fraudulentamente llamada Israel. El fin de esa entidad colonial europea, Israel, no es el fin del judaísmo, igualmente como las cruzadas. Las cruzadas no fue el fin del cristianismo, todo lo contrario. Las cruzadas, todo lo contrario, ella resguardó y salvaguardó al cristianismo de ese horror diabólico, de esa cosa tan horrenda en la historia de la humanidad, de uno de los pasajes más horrendos, o tal vez el pasaje más horrible, más grotesco de la historia de la humanidad fueron las cruzadas. Una vez más los europeos, desde Europa, que nació en Europa. Las cruzadas y el sionismo es lo mismo, ¿ok? Las cruzadas y el sionismo es lo mismo. Las dos vienen de Europa, las dos son colonizadoras, conquistadoras, de masacre, de horror y de terror. Y los árabes y los persas lo han dicho bien, y los árabes lo han dicho, nosotros vamos a combatir a cualquiera que venga a colonizarnos, sea cristiano, sea judío, sea musulmán, o sea quien sea. Y yo creo que esto me interesa mucho hoy en el programa de hoy, porque más allá de que hay grandes amenazas, lo que está pasando en América Latina, es cuando en estos momentos de gran amenaza, de gran terror, es cuando más nos debemos reafirmar en nuestras posturas y nuestros objetivos. ¿Qué quiero decir? Hablar en términos, empezar a hablar de que no existe el pueblo judío, existe la religión judía. Existe la religión judía. No existe el pueblo musulmán, no existe el pueblo cristiano, no existe el pueblo judío, no existe el pueblo gay, no existe el pueblo ateo. Y esto lo voy a decir, Susana, pero ya esto lo de Sausan, ya lo dijiste en el programa pasado y desde el principio siempre lo has dicho. Siempre lo repito, sí, lo voy a repetir como ustedes también cuando repiten pueblo judío, de origen judío. Eso no existe, nadie es de origen judío, nadie es de origen gay, nadie es de origen musulmán, nadie es de origen cristiano. Entonces hay toda una colonización del léxico, del vocabulario, que debemos realmente deslastrarnos de ello. Nos someten a través también del término, de la palabra, de la frase. Entonces, esto y todo dentro de un envoltorio, de un embellecimiento, dentro de toda esa vitrina que no es más que toda una litrina miserable, puerca y apestosa, y que realmente convierte nuestro tiempo histórico en un tiempo amargo, cruel, sucio, cochino, bastardo. Es desde lo estúpido, lo lerdo, lo tarado. ¿Dónde está la belleza de una inteligencia noble también? Porque la inteligencia no necesariamente es conciencia, no necesariamente es sensibilidad, la inteligencia no es necesariamente nobleza y generosidad. Mucha gente es muy inteligente y brillante, pero ajena a la justicia, al humanismo. Yo creo, insisto en esto, hay que hablar en términos, en este luto que llevamos, en esta gesta que estamos emprendiendo sin miedo, que vengan por nosotros. ¿Qué importa mi vida si lo que está en juego es la humanidad?, decía Ernesto Che Guevara. Y hoy más que nunca, no es una apología a la muerte, yo hoy más que nunca quiero vivir porque creo en la vida, creo en la condición humana, a ella me debo. Yo me reivindico como ser humano, como una criatura, como el ser humano como criatura de belleza, de amor. Pero la belleza intrínsecamente ligado a lo noble y a lo generoso, más que a la cosa inteligente, brillante, ¿no? Sí, que lo admiro, lo respeto, pero no es la esencia de un mundo justo, ¿no? Y es un llamado, una reflexión de que hablemos, porque si no tocamos ese tema, que hay mucho miedo de decir fin de la existencia del régimen colonial de Israel,
porque como me decían recientemente una persona, un judío, me dice, yo soy judío y amo mi religión, pero yo no necesito un Estado judío. Eh, yo, yo soy estadounidense, no necesito un Estado judío. Y es eso. Ningún cristiano necesita un Estado cristiano, ningún musulmán necesita un Estado musulmán cristiano, ningún gay necesita un Estado gay. Lo que se necesita es respeto. Y eh, a mí lo que me genera angustia, me genera ansiedad, tal vez desespero, pero dentro de las reflexiones que hago es que veo que muy pocas personas, nadie no, hay personas que lo hacen, pero muy pocas personas sinceras, honestas y dolientes de la tragedia del pueblo palestino, pero no tocan ese tema. No, eso no es importante, eso no es el tema. O sea, y eso a mí me genera una profunda dolencia, preocupación, angustia y ansiedad, porque si no yo creo que tenemos una cita con la historia. La liberación de Palestina es la liberación del mundo en el sentido de que estaríamos golpeando al más poderoso fascismo de nuestro tiempo histórico, que es el sionismo. Cuando nos dicen que si es Estados Unidos que domina al régimen colonial de Israel, o es el régimen colonial de Israel que domina al imperio estadounidense, para mí está claro que es el movimiento sionista, que su cerebro es el régimen colonial de Israel, el que domina a los Estados Unidos. Y entendamos, por favor, que el problema no es el señor, el polaco, ni Lokowinski, yo creo que nunca lo pronuncio bien, Netanyahu, alias Netanyahu. El problema tampoco es la existencia misma del régimen colonial de Israel, es que también el problema es que es un enclave del Occidente, en pro de los intereses del Occidente, en contra del Mashrek, en contra del mundo árabe-persa. Y yo creo que, insisto, también quisiera decir algo más, no habrá una mujer árabe libre en el mundo árabe-persa mientras esté incrustado esa entidad colonial, ese anacronismo colonial fraudulentamente llamado Israel. Y una prueba de ello es Siria. Mira, Siria hoy está siendo gobernada por el horror y el atraso y el salvajismo de Al-Qaeda. Al-Qaeda es una creación del Occidente. Y las primeras víctimas de Al-Qaeda son los musulmanes, son los árabes. Y los primeros que combaten Al-Qaeda y ese horror y esa monstruosidad de un fascismo pseudo religioso islámico son los propios musulmanes. Y lo más triste, lo más cínico, lo más tormentoso de esto es que al mundo entonces presentan a ese musulmán como el creador de ese horror, cuando tras bambalinas es una creación del Occidente. Al-Qaeda es una creación 100% de Occidente, y hoy quien manda en Siria, la gran Siria, que es el Levante mismo. Estamos hablando de la civilización heblaíta, por ejemplo, de Siria. Mis padres la llamaban Suria el Kubra, Siria la Grande, el Levante, que juega un rol en el imaginario árabe. Decir Damasco es algo, decir Bagdad, decir Jerusalén es algo que está muy omnipresente en el imaginario y en la poesía y en la filosofía de la escritura de lo que es el mundo árabe-persa. Bien, y digo esto, saco a colación el cortacabeza, el violador de niñas de Ahmad Shara, que fue puesto gracias al régimen colonial de Israel, a Qatar, a Turquía, Arabia Saudita, sí, y que son regímenes que están en conexión con el sionismo. Entonces, no va a haber un mundo árabe libre, soberano, democrático, y no va a haber paz mientras exista esa entidad eurocéntrica, colonial, fascista, nazi. Peor que los nazis, no son neonazis, son peores que los nazis. El sionismo es peor que el nazismo. Y
creo que la responsabilidad moral, espiritual, humanista es poner fin a ese régimen colonial. ¿Cuál ha sido el rol histórico de los pueblos nativos frente a un colonizador? ¿Cuál ha sido? ¿Qué tanto historia? No hace falta ser historiador o historiadora para verlo. ¿Ah? O sea, ¿cuál ha sido el rol, el digno rol histórico de los pueblos nativos frente a un colonizador? Ha sido el de combatirlo, el de abolirlo, el de liberarse. Sencillo, simple, salgan de la abstracción, salgan de la cosa complicada, compleja, las nebulosas, la quimera, el conflicto religioso, el conflicto milenario. No, esto no es un conflicto milenario, esto es un conflicto contemporáneo. No lo digo yo, lo decía hasta el propio Edward Said. Esto no es un conflicto religioso, ya basta de ese comodín, de esa cosa mecánica, técnica, de siempre reducir el mundo árabe o el mundo árabo-persa a la cosa religiosa. Qué cómodo, qué facilismo, qué cosa tan inepta y artificial de ustedes. Yo me refiero más a ustedes los académicos y los intelectuales. Hay una atrofia intelectual, hay una atrofia académica intelectual, una parálisis. Y hay una parálisis también porque hay mucho miedo también, hay mucho miedo. Y ese miedo hay que combatirlo, hay que enfrentarlo, creo que es el desafío de nuestro tiempo histórico, de estas horas de la historia. Y hay algo que quisiera hablar, que es que desde ese miedo, más que tabú, desde ese miedo se produce también un talento. Desde ese miedo se produce como un artificio, se produce todo una cosa, unos arlequines, ¿cómo se llama esto? Se hace piruetas y malabares encantadores, fascinantes, típicos de la estética intelectual y académica, pero para no tocar el tema al que me refiero es hablar, ¿qué son los judíos? ¿Un pueblo o una religión? No, los judíos son una religión, no son un pueblo. Y poner fin a la existencia de esa entidad colonial, vergüenza deberíamos de darnos. ¿Qué dirá el pasado de nosotros? ¿Qué dirá? Tenemos una responsabilidad hoy en las manos. ¿Qué dirá el futuro de nosotros? Por aquellos que todavía no han nacido, no dejemos que conozcan al sionismo. Vuelvo. Existe yo veo que hay como, para no enfrentar desde el temor, porque hay temor, para no decirles cobardía. Entonces hay como toda una construcción fascinante, intelectual, académica, brillante, pero no es honesta. No hablamos en términos del fin de la existencia del régimen colonial, porque es un colonialismo. Ese Israel no tiene nada que ver con el Israel de la Biblia. El que se quiera quedarse en esa psicodelia y quererse masturbar en esa gran mentira, esa gran falacia de creer que estos indoeuropeos son el antiguo, sus ancestros fueron la antigua Judea. Esto no es más que una burla, esto no es más que una falsificación de la historia para justificar un colonialismo. Esto es y es uno de los elementos del exterminio del pueblo originario, y después van a inventar otras cosas en América Latina o en el África. Entonces van a empezar a inventar qué tal si hay algún pasaje de algún judío en el África o en la América Latina, y van a inventar, porque ellos se reinventan, ¿no? Ellos mismos lo dicen, nosotros nos reinventamos, y de una manera fascinante, de una manera bien articulada, desde un envoltorio encantador. Y entonces aquí hay como más, insisto en esto, aquí hay más interés en lo estético que en lo analítico y que en lo científico, ¿no? Y esto es grave, esto es un atentado al raciocinio, al verbo pensante, le estamos faltando a la racionalidad humana. Es una burla, es una cosa más allá de lo ridículo, de lo absurdo,
de lo tarado, de lo impostor, ¿no? De la estafa, porque eso que se impuso en Palestina en 1948 no es más que una estafa moral, no es más que una estafa histórica, una estafa sociológica, filosófica, arqueológica, antropológica, religiosa, estética, y estamos como sometidos a ellos. Hay una intelectualidad hay un glamour intelectual, pero que es dantesco, pero tiene su glamour. Porque digo que es dantesco porque es criminal, porque esa cosa glamurosa que puede darle un caché a cualquier intelectual o académico de izquierda, progresista, este, que se, que se deja llevar por toda esa épica y esa epopeya, porque forma parte de la colonización, ¿ah? Forma parte de dejarse colonizar también. Y hay que descolonizarse. Y bueno, bien, esto es lo que yo quisiera hoy en este canal, en este episodio de Palestina, 11.000 años de historia. ¿Por qué académicos, intelectuales, dejemos a los religiosos en su oscurantismo, pero ustedes que son académicos e intelectuales, diplomáticos, políticos, activistas, feministas, o sea, no tocar ese tema? Me parece de una irresponsabilidad inhumana, ¿no? De no hablar en esos términos, de abordar que esa entidad colonial no tiene derecho a existir. Ustedes me pueden preguntar también, que yo creo que es una pregunta legítima, entonces, ¿qué hacer con la población que porta ese gentilicio colonial israelí? Vemos cómo pasó en Argelia. Yo siempre doy el ejemplo de Argelia, cuando estuvo colonizada por Francia. Francia sí es un pueblo. La religión francesa no existe. ¿Y por qué tengo que hablar de esa manera? Pero es que ustedes hay que explicarles que los judíos no son un pueblo. Cuando la gente dice, es de origen judío. No, no es de origen judío. Nadie es de origen judío. Nadie es de origen gay, nadie es de origen musulmán, nadie es de origen cristiano. La gente es de origen peruana, es de origen mexicano, o de origen francés, o de origen ruso. Tenemos que aprender a discernir una cosa de la otra. Claro, pero también esto forma parte de esa colonización, ¿ah? Que nos han hecho, y queremos quedarnos en ese comodín. No queremos salir de nuestra área de confort, que nos convierte en criminales. Inclusive incluidos los árabes, de manera consciente e inconsciente, porque a mí se me sale a veces. Entonces es un llamado a la reflexión, y más hoy, más que nunca, en este momentos tan crueles, tan duros, tan dolorosos, que transita la humanidad, ¿no? Pensábamos, como me decía Daniel Lobato, pensábamos que ya la humanidad no iba a vivir más este tipo de depravación, y sin embargo lo estamos viendo a raudales en Estados Unidos, que también estamos viendo un Estados Unidos levantándose, protestando, preguntando, descubriendo, y figuras también que eran realmente muy anti-árabes, y hoy están viendo la otra parte de la historia. Creo que voy a insistir en esto. ¿Por qué no hablamos en términos del fin de la existencia del régimen colonial de Israel? ¿Qué hacer con la población que porta ese gentilicio colonial llamado israelí, que no tiene nada que ver con la israelita? La israelita soy yo, porque yo soy la semita, yo soy la árabe, yo soy la palestina. Ellos de semita no tienen nada, nada, nada. No son nativos de esas tierras. Que toda aquella persona, una vez liberada Palestina, del río al mar, toda Palestina, el que se quiera quedar allí, que se quede, y que viva y que porte el gentilicio palestino, y que vivamos en igualdad de derechos. Y mañana, una vez liberada Palestina, si un judío quisiera vivir en Palestina, que solicite el pasaporte palestino, como era antes. Mi mamá me decía, no entiendo por qué ellos hicieron lo que hicieron, por qué hicieron eso. Porque ellos vivían en Palestina, había muchos judíos, muchos judíos que venían de Europa
querían vivir en Palestina y posteriormente tenían el pasaporte palestino. Entonces, pero ¿por qué? Mi mamá decía, pero ¿por qué hicieron eso? Si, si ellos estaban bien, vivían en paz, estábamos bien. Este, hay personas que te dicen, por ejemplo, salgo un poco, esa es la solución. Esa es la solución. Es una solución que entonces nos metieron en una cosa, en una concepción colonial de que si dos estados, de que es un conflicto religioso, que es un conflicto milenario, que es un conflicto complejo, wow. No, ya basta de abstracciones, ¿ah? Eh, hay gente adicionista que te dice no, que los judíos son los nativos porque los musulmanes llegaron después. Esto no tiene nada que ver con los musulmanes, ni con los judíos, ni con los cristianos. Esto es un enclave colonial con intereses políticos coloniales, supremacistas, racistas y coloniales. O sea, y darle que si los palestinos eran politeístas y posteriormente se convierten al judaísmo, posteriormente al islam, al cristianismo y al islam. La población hoy mayoritaria es musulmana. Yo vengo de una familia musulmana. Yo soy atea, árabe, semita, venezolana, palestina. Ahora, esto hay que salirse de ese lodo en la que necesita el sionismo, de verlo como un conflicto religioso, para ocultar el carácter y el horror y el atraso colonial, porque eso es lo que es este conflicto. O sea, imaginémonos, hay alguien que decía que los palestinos musulmanes llegaron de Arabia Saudita. Imagínate que yo dijera, por ejemplo, la población africana es de 1.500 millones aproximadamente, de los cuales 500 millones son musulmanes. Es decir, entonces que esos 500 millones de musulmanes, de negros, de facciones negras, de todo ese tejido de esas facciones negras, entonces ellos no son africanos, sino que vienen de Arabia Saudita por el hecho de haberse convertido a la religión musulmana. Miren la manipulación que hacen. Eh, esto es grave, o sea, imaginémonos, entonces, si bien es verdad, y es algo que también voy a seguir repitiendo, y voy a seguir repitiendo porque mientras ustedes sigan diciendo de origen judío, cuando eso es una frase errática, o el Israel moderno, que es otra frase errática, colonial, el pueblo judío, cuando es una cosa que es un insulto, que es una cosa tarada, hay que ser realmente ridícula, pero con una ridiculez que no queda en lo ridículo, sino que tiene una connotación criminal, asesina, de exterminio, porque no es por lo ridículo que dicen esto, sino por lo malévolo, lo siniestro y lo perverso de falsificar la historia a través del exterminio del pueblo originario, que es en este caso el pueblo palestino. Entonces, tenemos que tratar de dejar de ver el mundo árabe como la cosa religiosa. Si bien es verdad que hay manifestaciones religiosas, también las hay en todas partes del mundo. Yo vengo de un país, Venezuela, donde hay partidos políticos religiosos, el Partido Social Cristiano COPEI, que hay figuras intelectuales fascinantes en ese partido. Para mí, Luis Herrera Campis, por ejemplo, era una persona de peso intelectual que, independientemente de lo que puedan decir, Mercedes Pulido de Briceño, por ejemplo, Aide Castillo, independientemente de las posiciones políticas, pero gente de un partido, de una fuente religiosa, o otros partidos también, ahora, y todos los países del mundo tienen partidos religiosos, por eso no quiere decir que la causa sea una causa religiosa. Entonces, pero hay una cosa mecánica de siempre reducir el mundo árabe a una mercancía religiosa, y eso es una irresponsabilidad de una cosa mecánica muy artificial, muy inepta, que hay que revisarla, que hay que superarla, deslastrarse de ella. Dejo aquí estas reflexiones. No existe el pueblo judío
lo que existe es la religión judía. Y esto nadie lo quiere tocar, ¿no, Susana? Tienes que ser más refinada, te falta fineza, te falta táctica, hay que ser más estratégico, hay que ser más cuidadoso porque te van a tildar de antisemita. No, yo no soy antisemita, no soy antijudía. Todo lo contrario, el judaísmo forma parte de mi ancestralidad, ¿ah? Por semita, como semita. Pero no podemos, ese silencio es un silencio que yo siento que, o ese miedo, ese tabú, a mí me perturba como conciencia humana, como sensibilidad humana, como fibra humana, como tripas humanas, como esqueleto humano, porque amo la humanidad, amo a la condición humana, creo en la condición humana y voy a resistir siempre, a pesar de los pesares de ver tanta monstruosidad hoy a través del sionismo, y no solamente el sionismo, por supuesto, de ver tanta atrocidad. Yo soy una incansable, incurable creyente en la condición humana. Entonces, no seguir en esas sombras, en esas estrategias, pero de no tocar ese tema, de hablar en términos del fin de la existencia de ese régimen colonial que tanto daño le ha hecho al pueblo palestino, al mundo árabe persa y al mundo en general. Seremos los culpables de toda esa atrocidad que está viviendo la humanidad. Entonces, un llamado a la reflexión, a hablar en términos, insisto, del fin de la existencia, del régimen colonial de Israel. Judaísmo sí, sionismo no. Y cuando nos dicen no es que te van a tildar de antisemita, es como que yo le dijera, es como si un judío, yo le dijera, no, tú eres un antialemán, porque tú eres antinazi. No, ese judío no es antialemán, es antinazi, ¿no? Y ser antisionista no es ser antijudío. Insisto, o sea, además como árabe, porque toda la trilogía, toda la triada judío-cristiana musulmana es una herencia de lo que hoy es el mundo árabe. Sí, el cristianismo es una herencia árabe. Sí, el judaísmo es una herencia árabe. El islam es una herencia árabe. Entonces, eso forma parte del imaginario, de la historia, de la historiografía, de la memoria y de la cultura y de la identidad de lo que es el mundo árabe. El cristianismo, el islam y el judaísmo. Y ojo, esto no es un conflicto religioso. Pero aquí se está luchando contra un historicidio, contra un memoricidio, contra un culturicidio, contra ese epistemicidio de imponer el imaginario del otro, en este caso de Europa, contra el mundo árabe-persa, ese atraso supremacista que gobierna a este mundo hoy, que es a través del sionismo. Fin de la existencia del régimen colonial de Israel. No va a haber un mundo árabe libre, persa, no va a haber justicia, ni paz, ni equilibrio, ni armonía en el mundo mientras exista ese régimen colonial, fraudulentamente llamado Israel, que es un Israel que no guarda ningún vínculo con el Israel de la Biblia. Lamentamos como a los evangélicos, evangélicas, hermanas, no todas, pero la gran mayoría, de que les dicen, les inyectan el miedo. Si no defiendes a Israel, te quemarás en las llamas del infierno. Hay que decirles a las hermanas y hermanos evangélicos que ese Israel que se impuso en Palestina en 1948 no guarda ningún vínculo con el Israel de la Biblia. Si quieren buscar el antiguo Israel, búsquenlo en los genes de los propios palestinos, que son los más cercanos en dado caso a lo que fue el pueblo israelita, porque era semita como lo son los palestinos, y no estos indoeuropeos caucásicos, eslavos, escandinavos, que vienen de Lituania, Letonia, y de toda Europa, y que se disfrazan de antiguos de Israel cuando no son el antiguo Israel. En dado caso, el antiguo Israel son estos árabes que hoy son cristianos, judíos y musulmanes. Bien, nos vamos a despedir de nuestro canal Palestina 11.000 años de historia, con nuestro grito desde el éxodo palestino, desde la diáspora palestina, desde ese otro pulmón palestino, con nuestro grito de Al-Auda. Al-Auda es un vocablo de la milenaria lengua semítica árabe que quiere decir el retorno
de los millones de refugiados palestinos dispersos en el mundo que no se les permite regresar a su Palestina, a su tierra, a su suelo patrio, matrio, porque allí vino uno de Lituania, de Letonia, de Estonia, de Rumania, Alemania, Ucrania, a decir que esa es la tierra que Dios les prometió, o que ellos están retornando a la tierra de sus ancestros cuando sus ancestros no son semitas, son indoeuropeos. No nos dejemos manipular, no nos dejemos engañar. Fin de esa falsificación de la historia, fin de ese colonialismo hoy en el siglo XXI. Mira la hora que es y todavía estamos hablando de colonialismo. Yallah, al-Auda. Palestina, siglo XXI. El pueblo nativo semita cananeo, levantino de la Gran Siria, el pueblo árabe palestino, tiene el derecho de liberarse del anacronismo eurocéntrico colonial fraudulentamente llamado Israel.